Les saludo con la paz de Jesús, mis hermanos. Bienvenidos a esta nueva serie de lecciones que lleva por título ¿Cómo ven los cristianos el mundo? El estudio bíblico sobre la cosmovisión cristiana. ¿Mm? ¿Cómo nos ven o cómo vemos nosotros el mundo? O cómo, eh, este, este tema, ¿cierto?, de esta lección, la número 1 de este trimestre, lleva por título ¿qué es una cosmovisión? Una definición de cosmovisión. El texto base estará en 2 de Corintios 5, versículo 7, y dice así: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El objetivo es exponer un panorama de lo que es la cosmovisión, sus perspectivas e influencias, despertar el autoanálisis y la percepción de que también es una herramienta para el diálogo y la predicación del Evangelio. La introducción dice así: ¿cómo ven los cristianos el mundo? Objetivamente ven el mundo a través de los lentes cristianos, que configuran la forma de pensar, de percibir la realidad y de actuar en el mundo. Si ese es el caso, las personas que no crecen bajo la influencia del cristianismo verán el mundo a través de un lente diferente. Conocer estas cosmovisiones es de lo que se trata el estudio de la cosmovisión. Ateos, musulmanes, budistas, espiritistas, cristianos y tantos otros, religiosos o antirreligiosos, piensan la familia, el trabajo, la escuela, el consumo, la naturaleza, la muerte y la vida desde diferentes perspectivas, a partir de su forma de ver el mundo. Entonces, antes de profundizar en este concepto, la visión del mundo cristiano, tomémonos el tiempo en esta primera lección para responder qué es una cosmovisión y cómo actúa en nuestro tiempo. Profundicemos el tema. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipo. Quizás por eso, de todas las cartas paulinas que no fueron escritas a alguien en particular, esta sea la más personal. El apóstol utilizó el pronombre personal en primera persona, explícita o implícitamente. Más de 100 veces fue una carta escrita con mucho cariño. Veamos alguna información introductoria a partir de ahora. La definición de una cosmovisión, a pesar de afectar toda la vida, algunos pilares sustentan la cosmovisión de las personas. Podemos reconocer estos pilares en 4 preguntas básicas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué anda mal con el mundo? ¿Y cuál es la solución? ¿O hacia dónde vamos? Las respuestas a estas preguntas brindan una dirección hacia las decisiones, un molde para que los seguidores de la cosmovisión sean conducidos en la vida. La visión del mundo de una persona es decisiva, ya que afecta prácticamente todas las decisiones de su vida. En este sentido, Voltaire afirmó que la cosmovisión es la estructura comprensiva de la creencia de una persona sobre las cosas. Destaca algunos aspectos de esta definición para comprender mejor el concepto de cosmovisión. Voltaire destaca, por ejemplo, la palabra creencia como aquello que
se confía con verdad, que se cree en todo, ser que es como es lo que creemos que es verdad, se basa en nuestra cosmovisión. Además, otros aspectos de la definición a considerar es la palabra cosa. Su uso tiene un propósito, porque pretende referirse a cualquier cosa en la que se pueda pensar. Nuestra interpretación de cualquier cosa proviene de nuestra cosmovisión, de lo que confesamos que es verdad, bueno, teniendo en cuenta las definiciones presentadas anteriormente. La cosmovisión, cuando tratamos con la cosmovisión cristiana, nos referimos a la forma cristiana de ver el mundo a través de la vista cristiana bíblica. Nuestra creencia sobre las cosas se basan en la Biblia porque anhelamos ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Amén. Dice que es una definición cristiana, una definición básica de cosmovisión. ¿Y por qué es importante conocer este concepto? ¿Cierto? Como decíamos, la cosmovisión es creer, ¿cierto? Es ver cómo vemos las cosas, ¿cierto? Tanto nosotros hacia el mundo y como el mundo nos ve a nosotros. Es muy importante, ¿cierto? Porque así nosotros valoramos las cosas. Vamos a ir definiendo, ¿cierto? También parte de esta pregunta con las definiciones a través de las otras preguntas y los otros textos que están en el ítem, los siguientes ítems. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta 2. De manera sencilla, ¿cómo podemos definir el término cosmovisión cristiana? ¿Hacia dónde debe dirigirse el cristiano tanto para examinar su cosmovisión como para construir su cosmovisión cristiana? Justifique su respuesta a partir de esta enseñanza. Colosenses, ¿cierto? 3, 1 y 2, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Nosotros como visión cristiana, ¿cierto? Nos basamos en lo que es de la forma que debemos ver el mundo, ¿cierto? A través de la vista o de lentes cristianos. Nuestra creencia sobre todas las cosas se basa solamente en la palabra de Dios, porque anhelamos ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Como Cristo vio, ¿cierto? Nosotros debemos ver. O sea, nuestra cosmovisión es cristiana. Debemos ver, ¿cierto? Creer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Hacia dónde debe dirigirse el cristiano? Tanto para examinar su cosmovisión como para construir su cosmovisión cristiana. Justifique su respuesta, perdón. Se basa, ¿cierto?, solamente en lo que la Escritura nos enseña. Cristocéntrico. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la diferencia entre una cosmovisión religiosa y una cosmovisión naturalista? ¿En qué clasificación encaja la cosmovisión cristiana? Leas Hechos 17, 24 y 25 y consulte los comentarios del ítem 2. Vamos a leer el ítem 2 en este momento. Dice, clasificación de una cosmovisión. La pregunta ya nos está dando, ¿cierto?, que hay dos tipos de cosmovisión. Una naturalista, ¿cierto?, y una cosmovisión cristiana. ¿Amén? Aquí vamos a ver algunas. Las cosmovisiones se pueden dividir en dos grandes grupos: religiosas y naturalista, humanista. 1. Las religiosas parten de la asunción de un principio, ser divino externo y sustentador del universo, y se manifiesta en los grupos que confiesen y viven de las grandes religiones mundiales, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo,
el sintoísmo, el hinduismo, entre otras. Las naturales o humanistas parten de su suposición científica, generalmente negando la existencia de un principio divino, inteligente, que crea y organiza todas las cosas. Una cosmovisión naturalista se construye a partir de lo que se puede ver, tocar y percibir como real, considerando solo el mundo natural sin tener en cuenta lo sobrenatural. ¿Cómo puedo aclarar? Como quedó claro en la definición del tema anterior, la cosmovisión cristiana es religiosa. Es la próxima lección de esta serie. Incluso dejaremos en claro quién es este ser supremo desde la perspectiva cristiana. En general, las cosmovisiones religiosas construyen su pensamiento a partir de la idea de que un ser divino, externo al universo, creó todas las cosas. O sea, de dónde vinimos. El ser humano es parte de esta obra creada. ¿Quiénes somos nosotros? Creación de Dios. Y recibe algún tipo de responsabilidad de cuidar el universo creado, lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Lo que debemos hacer acá. Y habrá un encuentro final con este principio divino que vence incluso la muerte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cierto? Después de la muerte, ¿cierto? La pregunta 3, es la diferencia entre una cosmovisión religiosa y una cosmovisión naturalista, ¿cierto? Que la creación religiosa cree, ¿cierto?, en alguien sobrenatural, en un ser externo, ¿cierto? Nosotros creemos en Dios, en nuestro ser externo, que Él creó todas las cosas. Y la naturalista, que está, ¿cierto?, que se cree en las cosas táctiles, ¿cierto?, que se pueden tocar, ¿cierto?, no en un ser natural. ¿En qué se clasifica? ¿En qué clasificación encaja la cosmovisión cristiana? Lea, ¿cierto? Ya leyó usted Hechos 17, 24 y 25, ¿cierto? Eh, en la religión, en la religiosa, ¿cierto? La cosmovisión cristiana encaja, ¿cierto?, en la clasificación de cosmovisión cristiana. Amén. La 4 dice: ¿qué mezcló las cosmovisiones y por qué se hizo más difícil identificar la cosmovisión de una persona o de un grupo? Consulte Colos 2 de Corintios 5:7 y Judas 3 y comente sobre la importancia de la constancia en la fe en tiempos tan inciertos. El ítem 3 dice: mezclando las cosmovisiones. Especialmente en el siglo XX, luego de las dos grandes guerras, y más recientemente con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial y la vida basada en plataformas digitales, se ha profundizado un concepto acelerado de desencanto con la religión y en algunos círculos con la ciencia. Vivimos en este periodo llamado por los teóricos posmodernidad o hipermodernidad. En lo que respecta a las cosmovisiones, nuestro tiempo es peculiar. Antes era más fácil identificar y clasificar a una persona dentro de una cosmovisión, pero esta realidad está cambiando, especialmente en el occidente, secularizado y urbanizado. El progreso científico en Europa y los Estados Unidos resultó en una era de escepticismo
cuestionamiento de los valores y creencias cristianas. Muchos cristianos profesan su fe en la iglesia, pero estudian y trabajan en ambientes que rechazan la fe, lo que ha producido un tipo de cristianos que creen en Dios, pero viven como si Él no existiera o no le importara. Esta mezcla de cosmovisiones ha producido cristianos de fachada, incoherente y carente de un estilo de vida que refleje realmente los valores del reino de Dios, que coloca a la fe como principal guía de vida. Amén. A la 4, ¿cierto? ¿Qué mezcló, cierto? Las cosmovisiones y por qué se hizo difícil identificar, ¿cierto? La tecnología, las diferentes formas de pensar, ¿cierto? Los cambios científicos, todas esas cosas, ¿cierto? Produce, ¿cierto? Un cambio en la cosmovisión de las personas. A su vez también la urbanización, junto con la digitalización de la vida, se acercó mundos en grandes aglomeraciones urbanas, personas y de diferentes cosmovisiones, religiones y nacionalidades. Estos conviven en el mismo ambiente de trabajo, en las mismas universidades, participando de los mismos eventos culturales, etcétera, ¿cierto? En esta proximidad contribuyó a partir y mezclar diferentes visiones del mundo. Por lo tanto, no basta de saber qué es una cosmovisión o clasificar. La más importante es reconocer cómo actúa en nuestro contexto y basarse o darse cuenta de que la mayoría de las personas en los tiempos actuales han mezclado su percepción del mundo. A veces el individuo piensa desde su fe, otras veces piensa desde la lógica del mundo, ciencia o tecnología, y casi sin darse cuenta abandona la cosmovisión cristiana, que debe ordenar su forma de pensar, percibir y actuar. Amén. ¿Cierto? Ahí se completó un poco más la pregunta, ¿cierto? La tecnología, ¿cierto? Nos aparta de Dios muchas veces. ¿Mm? La urbanización, ¿Mm? La aglomeración, ¿cierto? La mezclatura, ¿cierto? De las personas, ¿Mm? De las culturas, más que de personas, las culturas. Nosotros hoy en día tenemos muchas culturas, ¿cierto? Venezolana, colombiana, haitiana, todo eso nos hace cambiar, ¿cierto? Y además la tecnología, ¿cierto? Trabajamos en áreas que muchas veces nos alejan de Dios. Y eso nos va haciendo abandonar Dios. Va haciendo cambiar nuestra visión. ¿Mm? Vamos a pasar a la aplicando el tema. La vida, la cosmovisión cristiana con sinceridad. Es el ítem 1 de la segunda parte. Amén. La pregunta dice, no basta conocer la cosmovisión cristiana. Lo más importante es vivirla. Comente esta frase a la luz de la primera aplicación. Y vamos a leer a continuación. Viva la cosmovisión cristiana con sinceridad. Sea sincero. Pablo afirmó que vendrían tiempos en que los cristianos escucharían a los maestros para complacer sus propios deseos. Segunda de Timoteo 4:3. Aunque este texto no es una referencia directa a la mezcla de visiones del mundo, esta advertencia apunta a un tiempo en el que incluso los seguidores de Jesús serían seducidos por otras formas de pensar, percibir y actuar en el mundo. Eso lo vemos. Consciente de este conocimiento, sométanse a la búsqueda del Señor. Tal vez usted es un cristiano que profesa la fe en Dios, pero vive en su trabajo o escuela como si Él no existiera. Tal vez conoce el Padre Nuestro, pero niega a perdonar. Tal vez dice que Dios lo cuida,
pero estaba preocupado todo el tiempo. No es suficiente conocer la cosmovisión cristiana, lo cual haremos en esta serie de lecciones. Lo más importante es vivirla. Amén. Vivir a Cristo. Eso es lo más importante. El ítem 2 de la segunda parte dice: anuncie sabiamente la cosmovisión cristiana. Anuncie sabiamente la cosmovisión cristiana. La pregunta dice: la secularización y la urbanización traen peligro, pero también presentan una oportunidad. La predicación del Evangelio a todo tipo de persona. Comente esta frase a la luz de la segunda aplicación. Dice la segunda aplicación, dice: anuncie sabiamente la cosmovisión cristiana. La secularización y la urbanización traen peligro, pero también presentan una gran oportunidad de predicar el Evangelio a todo tipo de persona, sin tener que cruzar el océano, sino simplemente cruzando la calle, ¿cierto? Pablo en Filipos y Atenas pasó tiempo reconociendo los elementos rectores de esas ciudades antes de predicar el Evangelio de manera efectiva. Tenemos que tendemos a pensar simplemente que las personas están equivocadas en su creencia. Si bien esto es cierto, conocer la estructura que da forma a su pensamiento le ayuda a comprender por qué una persona elige vivir y creer en una forma u otra. Este conocimiento y percepción crea la empatía, posibilita el diálogo y ofrece herramientas para una predicación del Evangelio que tenga más sentido y logre responder las principales interrogantes de quienes conviven con usted y quienes pueden ser impactados por las buenas nuevas de Jesucristo. Fue a partir de esta idea que Pablo predicó en cada ciudad, de manera diferente, pero siempre presentando el mismo mensaje evangélico. Amén. Desafío para la vida. El libro de Gray Groeschel, El cristiano ateo, detalla esta preocupación por el surgimiento de cristianos nominales, incluso entre aquellos que viven la vida cotidiana de la iglesia. A pesar de la fe que tienen y demuestran dentro de las cuatro paredes de la iglesia, viven la vida basada en otros valores como una cosmovisión más pragmática y naturalista o humanista. El gran desafío para los cristianos contemporáneos como usted y como yo es luchar constantemente contra esta tendencia insensible. Esto no significa desperdiciar la ciencia, ni siquiera devaluar los contextos sociales y culturales en los que vivimos. Al contrario, significa establecer un estilo de vida dentro de estas realidades, que sean transformados. Siéntase desafiado a ser ese referente para la sociedad y para las personas que conviven con usted. Amén. Ahora
pasaremos a otra parte, ¿cierto?, de esta lección, ya la última. Dice, somos uno. Usted es uno con los cristianos que sufren en Yemen. Yemen es un país asiático, población 30.9 millones, cristianos algunos miles, religión oficial es el Islam, el gobierno está en transición, el dirigente Abd Mansur Hadi. Hebreos 13:3 dice, acuérdese de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Amén. Como es la persecución a los cristianos en el país de Yemen, los cristianos yemeníes son mayoritariamente conversos provenientes del Islam, que deben vivir su fe en secreto porque la conversión islámica al cristianismo está prohibida en el Islam y en la ley del yemení. Los convertidos cristianos son presionados por el gobierno y por sus comunidades a retractarse de su fe en Jesús. Pueden ser arrestados o interrogados por su fe y sufren amenaza de la familia y de los extremistas islámicos que amenazan a los apóstatas con matarlos. La cultura yemení es extremadamente tribal y el castigo tribal por denuncia el Islam suele ser la muerte o el exilio, tanto las mujeres como los hombres conversos al cristiano que está casado con musulmanes corren el riesgo de sufrir divorcios, pueden ser la custodia de sus hijos o pueden perder la custodia de sus hijos. Motivo por la oración, orar por la gente yemení y por el gobierno, ora por la paz, por la estabilidad y por una apertura que permita a los yemeníes, sin importar su religión, vivir su vida en paz y con esperanza. Ora por los cristianos en secreto en Yemen, que viven bajo amenaza y constante por su fe. Piden a Dios que les dé valentía, sabiduría y audacia para que puedan saber cómo vivir mejor el Evangelio. Amén. Amén. Señor les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Amén.